pero estás ahorita en Londres tocando en muchos conciertos en Wembley y con Coldplay, y estuviste en el World Festival Hall, donde yo tuve la oportunidad de ir a escucharte. Y bueno, antes de entrar en todo eso, ¿cómo comenzó tu carrera en el sistema? Welcome to the Health, Vengeance and Harmonies podcast. This episode will be in Spanish. Bienvenidos al podcast de Salud, Venganzas y Armonías. Estoy muy orgulloso de estar con Vilma Sánchez Afiñe, creo que es así que se pronuncia, que voy a introducir en unos segundos, pero primero voy a dar un poco de contexto a la inspiración del podcast, que está inspirado de la filosofía de René Girard. No sé si has oído de ese filósofo, Vilma. No. René Girard es su idea del deseo mimético, que es que propone una fuerza para las interacciones sociales y las emociones sociales, que es que queremos imitar la gente que es similar a nosotros, o los deseos de la gente que es similar a nosotros. Y eso puede haber consecuencias positivas con comportamientos de compasión, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Caring, ¿sabes? Siendo amistosos, o de scapegoating. Scapegoating es chivo expiatorio. Expiatorio, ajá. Exacto. Hacia la gente que es similar a nosotros. Entonces esa es la idea, que Okay. tenemos mucha atención a la gente que es similar a nosotros. Interesante. Agradecido. Sí, es interesante. Y bueno, podemos ir en más detalles de eso si tienes alguna relación con lo que hablamos, pero estoy muy contento de estar hablando contigo, Vilma Sánchez Afiñe, pianista de la orquesta Simón Bolívar Sinfónica. Aquí tenemos tu canal YouTube, donde la gente puede ir a ver, y también tu Instagram, que la gente puede ir a seguirte. Y bueno, aquí hay una descripción de tu historia, de tu carrera como pianista, pero lo muy interesante ahorita es que estás, y ya vamos a entrar en tu carrera, pero estás ahorita en Londres tocando en muchos conciertos en Wembley y con Coldplay, y estuviste en el World Festival Hall, donde yo tuve la oportunidad de ir a escucharte. Y bueno, antes de entrar en todo eso, ¿cómo comenzó tu carrera en el sistema? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Leo, por la invitación y un gran saludo a tu audiencia. Yo comencé muy niña a estudiar en la Escuela de Música de mi ciudad, Barquisimeto, Venezuela. Entré a estudiar música y posteriormente, cuando se crea el sistema en mi ciudad, que fue unos poquitos años después, ingreso también al sistema. En la escuela de música yo estudiaba el pensum de la escuela y estudiaba piano. Ya estudiaba piano en la escuela de música. Para poder ingresar al sistema en ese momento, más o menos 1978, que fue cuando yo ingresé en Barquisimeto, estudié violín porque se necesitaban instrumentistas de vientos y de cuerda. Y varios amigos míos me dijeron, bueno, pero estudia violín también y lo tienes como un segundo instrumento. Y durante unos 7 u 8 años fui violinista de mi orquesta juvenil, que en ese entonces era la Orquesta Juvenil de Barquisimeto. Y posteriormente yo dejo el violín unos años más tarde y entro como pianista de la orquesta que pasó de Juvenil Barquisimeto a Sinfónica del Arte. A partir de ahí realmente que comienza pues mi carrera musical. Buenísimo, buenísimo. Am, Aquí no sé si estabas en la orquesta juvenil de la sinfónica, pero No, tenemos... ese concierto que esa foto que estás posteando es un recital que hice hace bastantes años. Ya yo pertenecía a la Sinfónica Simón Bolívar, y en ese momento yo era la pianista oficial de la Academia Latinoamericana de Violonchelo, funcionaba en Ah, Caracas, y bajo la dirección del maestro gran chelista venezolano William Molina, y estoy tocando justamente con el director de la academia. vale, Eso fue, wow.
ese recital, si mal no recuerdo, fue en Barquisimeto justamente, en Sí, el, aquí dice Barquisimeto, 2008. en 2008. Eso fue más o Ahí menos, eso está. fue en el hotel, en ese momento era el hotel Hilton, Barquisimeto Vale. Hilton. Ujú. Bueno, sí, yo escuché la pieza de Astor Piazzolla que Bellísimo. tocaron, que me encantó. Y también me encanta que tiene ese como atmósfera porque estuvo grabado en algún equipo viejo de la época, que no sé, pero me gusta la manera que suena cómo grabó el sonido, pues Sí, sí, tiene una sí. poco vintage, vamos a decir. Creo que Entonces, fue grabado, creo que fue grabado desde el público. Alguien del público lo grabó. ok, ok, sí, ok. Bueno, genial. Sí, me encantó. Entonces, muy bueno. Y entonces así, comenzaste con el sistema porque se fundió cuando ya estabas estudiando Sí, sí, y llegaste a ser la pianista después de algunos años de violín, o seguramente hiciste los dos al mismo tiempo, ¿no? sí, Por un rato. en ese momento llevaba hacía los dos instrumentos porque yo era estudiante todavía del conservatorio, ya era el conservatorio de música Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto y estudiaba el penso musical, pues. Yo egresé del conservatorio como profesora ejecutante de piano, entonces para poder tener acceso a ese título tenía que cumplir con un pensum de estudio, pero lo Ok, llevé a la par de mis estudios de violín que eran en el sistema, con profesores de... con profesores del sistema. Muy bien, muy bien. Genial. Y entonces, mi mamá es buena amiga de ti y me contó que cuando era joven, contabas que si tus amigos te pedían a ir a salir a, no sé, ir al cine o lo que sea, generalmente decías, no puedo, tengo que practicar. Sí, Es- sí, 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 sí. sí. Entonces, Eso me creó una muy mala fama dentro de mi grupo de amigos del colegio como tal, mal. porque eso pasaba justamente cuando yo estaba estudiando bachillerato, o sea, cuando yo entro al sistema, entro a la orquesta y tengo toda esta actividad musical tan grande, ya todavía estudiaba bachillerato. Entonces estaba en el colegio haciendo Ujú. lo que sería el high school. Y claro, mis compañeros de high school no entendían, no entendían cómo era posible que yo no quisiera ir con ellos a una fiesta o a ir al cine porque tenía un ensayo, pero no puedes ensayar mañana, me decían, pero no puedes estudiar mañana. Y yo, no, que no funciona así. Sí, todos los días tienes que ser disciplinado, ¿no? O sea, de vez en cuando sí iba al cine, de vez en cuando sí podía ir, cómo no, pero Sí, no era la frecuencia y no coincidían nuestros tiempos, pues, o sea, mi tiempo para ir, mi espacio para ir al cine no era el mismo espacio de ellos, o sea, si yo iba al cine yo estaba segura de que yo no tenía concierto al día siguiente o ese mismo día, ni nada de eso. claro, sí. Ok. Y entonces, ¿hubo algún momento en cual hiciste una decisión importante que te hizo que vayas 100% al piano o que recuerdas en tu educación ahí? Mira, eh, sí, eso, te puedo decir que cuando yo ya tenía 14, 15 años más o menos, y sobre todo, sobre todo cuando ya a los 15 años ya yo había entrado al sistema. Y el sistema para mí representó como que la apertura a un universo musical que yo no conocía hasta ese momento. O sea, yo tenía poco tiempo de haber yo entré al conservatorio de música a los 8 años, a los 9 comencé a estudiar piano, según las normativas del conservatorio. Pero digamos que en ese momento sí me gustaba mucho el piano, estaba muy contenta, me encantaba ir a mis clases, mis compañeros me gustaba mucho compartir con ellos, pero todavía no había entrado a lo que era el universo, a conocer realmente ese universo musical que me hizo tomar mi decisión de dedicarme a la música. Y eso sucedió cuando entré al sistema. Cuando yo entré al sistema, que empiezo a conocer un repertorio muy grande, increíble. O sea, que yo decía, pero bueno, es que esto se puede hacer.
El hecho de haber estudiado violín, por ejemplo, en mi caso fue, no fue el instrumento principal, fue el segundo instrumento, pero gracias al violín yo podía ser parte de la orquesta y mi perspectiva de ese repertorio fue siempre eh, inside, dentro de como miembro de la orquesta, no fue externo, no fue como una oyente pública, como público, sino como miembro de la orquesta. Entonces había un estudio más profundo de la obra. Eso a mí me abrió un panorama que yo decía, es que esto Mm, existe y lo estoy descubriendo, ¿ves? Entonces, a mí ya me gustaba la música, yo había considerado pues seriamente que esa era una podía ser una buena decisión. Sin duda, hasta ese momento lo disfrutaba mucho, pero fue ahí justamente donde dije, yo creo que yo me quiero dedicar a la música a nivel profesional, sobre todo porque lo que el maestro Abreu, que en paz descanse el maestro Abreu, nos ofrecía a los jóvenes era la posibilidad de vivir de aquello que más amamos, haciendo lo que más amábamos, que era hacer música. wow. Y Eso eso fue determinante. fue determinante, wow. Sí, Me encantaría ir en más detalle en eso, que dices que la experiencia de estar dentro de la orquesta y viendo el- las diferentes piezas, el repertorio que se podías tocar, que descubriste a través de la orquesta y el trabajo de interpretación a través de la orquesta, esos fueron unos elementos que te inspiraron para que seas profesional musicalmente. sí, claro, porque no es lo mismo cuando, a ver, cuando yo se estudia un instrumento como el piano, tú lo debes saber muy bien porque tu mamá es pianista y de paso una de las mejores. El piano es un instrumento maravilloso, hermosísimo, muy completo, pero es un instrumento muy solitario, sin duda alguna es muy solitario. Ujú. Entonces, tenemos tendencia los pianistas a encerrarnos en nosotros mismos, ¿ves? Pero es porque el instrumento nos lo exige de esa forma. El repertorio de piano es el repertorio, sin temor a equivocarme, el más amplio que se ha escrito de cualquier instrumento hasta el día de hoy. Ujú. Es un repertorio sumamente amplio. Yo digo muchas veces que harían falta 2 vidas más para poder interpretar todo el repertorio escrito para piano. Y ahí no solamente incluyo el repertorio para piano solo, está el repertorio para piano y orquesta, Ujú. el repertorio de música de cámara, el repertorio de acompañante con otros instrumentos, todos, absolutamente todos los instrumentos tienen obras para ese instrumento de piano. Entonces eso enriquece muchísimo el repertorio pianístico. Hoy en día el abanico de especialización para los pianistas es mucho más amplio. Tú puedes ser solista de orquesta, puedes ser recitalista, si quieres, puedes ser acompañante de instrumentistas. Pues ese es un mundo donde, bueno, es muchísimo, es muy amplio y está creciendo cada día más porque los Ujú. nuevos compositores siguen componiendo para instrumentos, para los diferentes instrumentos y piano. Entonces, es un repertorio que se está expandiendo cada día más. Entonces, está también lo que llaman el coaching vocal, que son los pianistas que se dedican solamente a trabajar con cantantes y a trabajar el repertorio operístico transcrito del piano, que es muy amplio, muy difícil. O sea, quienes se dedican a eso pasan su vida trabajando y no terminan, porque son obras, las obras son grandísimas y son muy difíciles, pero Wow. aparte desarrollan un trabajo, desarrollan una forma de trabajo para ayudar a los cantantes líricos. Entonces, Ujú. bueno, y aquí no debo olvidar mencionar ese rubro que no todos los pianistas lo pueden hacer porque realmente es bastante complicado. Eh, no es que no lo podamos hacer, es que uno le huye un poco a ser pianista de ballet, que es muy importante, pero eso es difícil, muy especialmente porque tú tienes que adaptar las obras a lo que el balletista necesita.
Entonces Ujú. no tienes ¿cómo se llama eso? Libertad de expresión, sino que te tienes que sujetar a lo que el balletista necesita. Es maravilloso ese mundo, pero yo en algún momento hace muchos años incursioné muy poquito y me di cuenta de eso, pero es realmente muy sacrificado. Pero hago todo esto, este compendio para, para que veas cómo las posibilidades de desarrollo del piano han crecido exponencialmente. Wow, suena increíble. Ya, bueno, Lo cuando es, comenzaste a lo es hablar de realmente. eso, sí, sí, tiene mucho potencial y mucho trabajo que se puede explorar. Lo primero que me hizo pensar es que el piano ya es un instrumento que tiene todo, ah, todas las frecuencias que puedes tocar, toda la armonía, la melodía, el ritmo, tiene todo. Correcto. Sí, pero ahí mencionaste como cuatro contextos como que se puede ser pianista, en cual el ballet, balletista, lírico, solista, acompañante, orquestal. Seguro que hay más en, en jazz, por ejemplo, Jazz, por ejemplo, salsa, sí. exactamente. Sí, yo me Y ceñí básicamente a la parte académica, pero sin duda sí, está también la parte popular y jazz, salsa, ritmos latino-caribeños. mm, pero tú escogiste ser especialista en orquesta. Eso, aunque yo sé que aquí también en tu YouTube tienes una, tocando una grabación de Beethoven, Sí, ya, pero has tocado solista. Pero sí, tu especialización es, bueno, acompañante también con los de cello. Pero no sé, tú me dices si tu especialización es orquestral. Y, yo me he especializado sobre todo en piano acompañante, porque durante muchos años fui pianista acompañante de la Academia de Violonchelo, como te dije anteriormente, y también trabajé mucho con otras cátedras, como la Academia Latinoamericana de Violín, dirigida por el maestro José Francisco del Castillo. He trabajado con cátedras de viola, de contrabajo, de flauta. Entonces, eso es una especialización, porque eso es un repertorio extremadamente grande, es muy grande, está creciendo por las nuevas composiciones y sería como acompañante y música de cámara. Como te digo, ese es un repertorio muy, muy amplio. Dentro de la orquesta, ser pianista de la orquesta es una especialización que no se debe tomar como algo menos, como algo minoritario, porque para que tú puedas ser un pianista dentro de la orquesta y lo hagas y hacerlo exitosamente, tienes que tener un estudio de la obra. Entonces no nos podemos ceñir solo a lo que está escrito para el piano, sino que tienes que hacer estudio de la obra completa. Eh, yo mm, trabajo, por ejemplo, cuando se va a montar una obra, busco el score de la obra, entonces tengo primero que ver el score es la partitura del director, vale, ok. escuchar la obra, si hay grabaciones, escucharla, básicamente es mejor escucharla con el score para que uno tenga una idea completa, más global de cómo es la obra y cómo se desarrolla, porque depende de eso es cómo yo voy a abordar la parte de piano dentro Ujú, de la orquesta. No, siempre digo, no es lo mismo tocar delante de la orquesta como solista que detrás de la orquesta como parte de la orquesta, porque tienes que mm, entonces tener criterios musicales sólidos para determinar, bueno, aquí en esta parte el piano entra, la orquesta hace tal cosa, pero aquí se necesita el color del piano, entonces tengo que mm, trabajar el color del piano. Pero en esta otra parte es un solo y tiene que escucharse bastante brillante, entonces tengo que trabajar el color brillante del piano, o aquí estoy acompañando a los violines o a las clarinetas, entonces tengo que buscar una sonoridad que se acople a la sonoridad de estos instrumentos. Todo eso es parte de lo que es el estudio, la preparación de una obra que se va a tocar en un concierto. suena muy interesante. Me encantaría ir en más detalles en tu trabajo de interpretación con la orquesta. Ahí mencionaste tres casos. Puede haber el trabajo de color, el trabajo de solista y mencionaste el brillo y si no, acompañante con la orquesta.
Seguro que hay muchos más casos Sin duda. que hay que trabajar, pero em, me parece interesante que tienes que tener el score de toda la orquesta, un poco como el director. Pero entonces, sí, explícame un poquito más sobre cómo trabajas una interpretación de una pieza. Bueno, como dije antes, con el score, ojo, hay pianistas que tocan con el score. Yo no lo hago así. Yo toco con mi partitura de piano porque es más cómodo para mí. Porque el score es importante para mí como pianista de la orquesta, porque con el score yo puedo hacer un primer estudio analítico de la obra. Es el primer estudio, es cuando estoy escuchando la obra. Sí, por lo general hay grabaciones de casi todas las obras. Estamos hablando digamos, de un repertorio eh, vanguardista o del siglo XX o incluso del finales del siglo XIX. Ese tipo de obras que hay grabaciones. Entonces, tener el score para una primera audición es muy importante porque eso me va a dar a mí, ese es un estudio analítico que yo hago de lo que sucede dentro de la obra. Eso también me da a mí un poco de luz para abordar mi parte de piano, mi partitura de piano. No es, como te digo, no es lo mismo simplemente aprenderse las notas, que tienes que saber cómo insertar esas notas, ese escrito dentro de lo que, del compendio orquestal para que haya un buen resultado. Te Ujú. lo voy a, te lo voy a explicar de esta forma. Si, si yo no hago ese estudio, es muy probable que de repente en una parte que sea muy delicada, yo toque muy fuerte y voy a opacar lo que está haciendo. La línea melódica, por ponerte un ejemplo, de las flautas y los oboes. ¿Ves? Vale. Si yo no sé qué es lo que está sucediendo a nivel musical en ese fragmento, en esa parte, es muy probable que cometa ese error porque quiero escucharme. Simplemente quiero que la gente sepa que hay una parte de piano y voy a tocarlo más fuerte porque me toca entrar ahí. Y, no Vale. y eso no es precisamente lo que queremos. ¿Ves? Es saber entonces que si estoy acompañando a oboes y flautas de repente en una, por ponerte un ejemplo, eh, en una línea musical, ellos tienen un tipo de sonoridad que me permite tal vez tocar un poquito más fuerte, con un poquito más de peso, lograr una sonoridad en el piano que se complemente con ellos, con la sonoridad de estos instrumentos de viento. No es lo mismo si voy a acompañar a un cello que está un poco más lejos de mí, tal vez tenga que tocar con una sonoridad diferente, un poquito más opaca, para que se Ujú. equipare. Todo eso sale y se determina desde ese primer estudio analítico que yo hago con el score y escuchando la obra. Claro, Interesantísimo. Sí. eso es la parte que me corresponde a mí como pianista. Eso me prepara, me da una idea de cómo debo ir preparando, pero a todo esto va a venir entonces la parte de los ensayos, porque entonces donde el director nos va a decir a cada uno, bueno, de repente, Vilma, yo necesito que aquí toques más fuerte porque no te estoy escuchando suficiente y necesito esas armonías para Ujú. esta línea melódica. Entonces, todo eso tiene que ver y se van haciendo las anotaciones correspondientes, pues, para Vale, luego vale. lograr el resultado que queremos lograr. Genial, genial. Sí, Y es un ahí con eso, trabajo, no es ¿mm? un trabajo sencillo, no es un No, trabajo sencillo, es un trabajo realmente de mucha, hay que tener criterios musicales, hay que trabajar ujú, los criterios musicales. interesante. Y esto toma varios días, semanas, meses, ¿cuánto tiempo? Eh, Generalmente. en la orquesta normalmente los repertorios se montan semanalmente. Muy extraordinariamente, si es un repertorio muy largo o complicado, muy pocas veces se hace en 15 días, pero por lo general la orquesta, los repertorios se montan el día lunes, es el primer día de ensayo, que es el día que llamamos el día de la lectura del repertorio, se trabaja martes, miércoles, jueves, viernes, por lo general ese concierto es el sábado, y entonces el viernes eso tiene que estar listo porque el sábado lo que se hace es una prueba acústica antes del concierto. Vale, Entonces no es mucho el tiempo que se tiene para montar esos repertorios. wow.
Entonces tú tienes que hacer tu trabajo antes del lunes, por ejemplo. Supuesto, o Sí, sea, sí. y a la par, eso es parte de del trabajo que se hace. Ahora, ¿cómo tú vas a dominar esas obras? Bueno, la experiencia es algo que tú no puedes comprar en el abasto, eso lo vas a ir haciendo poco a poco. Vale. ¿Ves? Cada vez que tú vuelvas a tocar ese repertorio y ocasionalmente al año se vuelve a hacer, ya tienes experiencia, ganas experiencia y ya lo abordas diferente, Ujú. porque has Interesante. crecido y la madurez musical permite que el criterio musical te ayude a agregarle cosas que no le agregaste la vez anterior porque simplemente no las tenías a la mano. Ujú. Genial. Entonces ahí tienes beneficio de tocar varias veces las mismas piezas en tu carrera. Sí. En la música, sobre todo, yo creo que en general en la música, en todo tipo de música, podría decir que en cualquier tipo de música, cuando tú haces una obra y la repites más adelante y la vuelves a hacer más adelante, primero la abordas diferente porque no eres la misma persona, ha habido un crecimiento en ti, ha habido una madurez. Y empiezas, sobre todo en la música clásica, es muy especial porque empiezas a escuchar cosas, empiezas a descubrir cosas que no habías visto la primera vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que abordas una obra y si es difícil, estás pendiente de que las notas estén en su sitio. Vale. ¿Ves? Pero Sí. una segunda vez que la haces, que ya las notas están en su sitio, y va a salir bien, va a salir todo en su sitio. Pero una segunda vez que lo haces, ya puedes darte puedes tomarte el lujo, darte el lujo de trabajar un poquito más a fondo. ¿Cómo quiero que esas notas suenen? ¿Ves? Sí, dar como la historia emocional, puede ser, ir un poquito más en Exactamente, eso. Sí. exactamente. Y eso cada día, cada vez que tú haces esa misma obra de esa manera, entonces empiezas a descubrir otras ideas musicales que no tenías la primera vez y las vas Ujú. desarrollando. Eso enriquece muchísimo lo que sería la interpretación musical y el mensaje musical que se le quiere dar al público cuando lo escucha. Eso también un poco, ese tipo de trabajo es lo que hace que mucha gente diga, bueno, pero yo escuché esta obra hace un año y ahora que la escuché diferente. Ajá. Sí. Se escucha diferente porque no somos las mismas personas, hemos crecido, hemos madurado. Ujú. Entonces, el público lo percibe de una manera diferente si ya lo había escuchado antes y nosotros los músicos también la interpretamos de forma diferente. Genial, genial. Sí, Sí, y ahí tocaste un poquito sobre el tema del trabajo del director, porque aquí ya tienes un trabajo analítico de preparación y después de repetición y de experiencia. Pero trabajas con Gustavo Dudamel, un gran director, y seguro que has trabajado con muchos otros grandes directores. Pero ¿cómo es trabajar bajo la dirección de, por ejemplo, Dudamel? En el caso de la interpretación, aquí hay un trabajo que es tuyo y cómo viene su trabajo ahí. Gustavo es bueno, primero es un director genial, con un criterio musical que cada día es más amplio y cada día es más maduro. El tema con Gustavo, trabajar con Gustavo, es que yo siento siempre que él tiene un toque de que hace que la interpretación se enriquezca más con su experiencia sobre esas obras. Claro, el director tiene la audición global de la obra. Ujú. Entonces él sabe exactamente cómo quiere que suene cada sección o una sección en especial para lograr un efecto específico musical. Y eso es muy importante porque desde dentro de la orquesta los músicos no lo percibimos de esa forma. ¿Ves? Ujú. Entonces Ujú. es muy importante la indicación que nos diga que nos dé el director para, para construir esas ideas musicales y poderlas plasmar en una interpretación. Y Interesante, sí. Gustavo sin duda tiene ideas siempre maravillosas. Wow. El director tiene el rol de tener el Eagle's View, la vista del águila, vamos a decir. Sí, Totalmente, sí. totalmente. Es justamente nuestra referencia para ello. Genial. Y ahí mencionaste que Gustavo tiene mucha experiencia y eso eleva la interpretación. ¿Y tienes algunos ejemplos o lecciones que has tomado de Dudamel? Ah, sí. En general, Gustavo, por ejemplo,
las interpretaciones de Gustavo de las sinfonías de Mahler. Son los ensayos, con cada ensayo de una sinfonía de Mahler es una clase magistral de música y de interpretación general. En las sinfonías de Mahler solamente hay dos sinfonías que tienen teclado, que incluyen el teclado dentro de la orquesta, que es la sexta sinfonía y la octava, que en el Vale. caso de la octava no es solamente piano, incluye también la celesta, el armonium, que es un organillo pequeño, y incluye también el órgano, el gran órgano. Vale. Entonces, Y eh, tú tocas eh, la celesta, yo te vi tocando la celesta y... sí, pero en estos casos, en el caso, por ejemplo, de la octava de Mahler, no puedo tocar ambos instrumentos, piano y celesta, por ejemplo. O sea, se tiene que ser, son cuatro instrumentos de teclado, tiene que haber cuatro tecladistas, porque coinciden, Ujú. las partes Vale, coinciden, entonces no hay chance de que lo haga una sola persona. Y entiendo. las partes son también bastante elaboradas, entonces tiene que ser un intérprete por instrumento. Pero Mm, te puedo decir que he estado no solamente en los ensayos donde me toca a mí ser parte de la orquesta, sino que he estado en ensayos donde la orquesta ha estado montando la quinta de Mahler, por ejemplo, o la tercera, y realmente Gustavo se ha especializado en la obra de Mahler, en la obra sinfónica de Mahler, y logra sacar unos colores de la orquesta, llevarlos desde lo más alto y emocionante, de repente y baja a un foso donde tú dices, pero ¿por qué llegamos acá? ¿Y cómo salimos? Y logras sacarlo y luego otra vez todo es así brillante, luminoso. Ese tipo de cosas se trabajan y él, por la carrera musical que tiene como director, ahora ya oficial director de la Filarmónica de Nueva York, pero director también invitado de muchísimas orquestas en el mundo, tiene oportunidad de hacer mucho estos repertorios. Entonces, claro, cuando él viene a trabajar con nosotros, viene con grandes ideas, que las pone, que obviamente las comparte con nosotros. ajá, genial, wow. Entonces ahí diste uno de los ejemplos de su capacidad de llevar a la orquesta a los extremos Total. emocionales y musicales del trabajo de Mahler, por seguro en otras Y obras. en otras, yo destaco Mahler porque él para mí es actualmente uno de los grandes especialistas e intérpretes de la obra sinfónico coral de Mahler. Pues. Es uno de los grandes intérpretes actualmente. Mm, Él realmente se ha especializado. Se siente, él mismo lo ha dicho, que se siente muy identificado con la obra de Mahler. vale, Pero también la obra de Brahms, las sinfonías de Brahms las hace muy bien. Los Beethoven, él hizo en 2017 se hizo la integral de las 9 sinfonías de Beethoven. Y cada una de las sinfonías, eso fue una gira que hizo la orquesta a 3 países aquí en Europa, las 9 sinfonías, cada vez que iban, eso fue una gira maravillosa de la orquesta wow. y realmente logró un color y una interpretación de las sinfonías hermosísima, muy en contexto beethoveniano, pero resaltando sobre todo detalles que a veces puede que se le pasen a otros directores, él los resalta. Interesante. Su Muy trabajo interesante. de la obra lo va en mucho detalle, mucho enfoque que Es permite de detallista, bastante resaltar detallista, mucho, mucho, sí, él es muy mucho. detallista. Wow. Y bueno, entonces, em, la orquesta en donde trabajas ha sido describida por Chris Martin aquí como... So behind me, maybe the best orchestra in the whole world. From Bueno, Venezuela, the Simon Bolivar Orchestra, who we're so este es un compromiso muy grande en el que nos metió Chris. Bueno, increíble, ¿no? Una de las mejores del mundo. Y aquí te tengo, aquí están todos ustedes Sí, y apareces aquí, ya te, Gustavo, la orquesta. este fue eh, el opening que se transmitió en ajá, vivo. aquí estás y ves a alguien muy emocionadamente aquí, ahí el link. Sí, 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 sin duda, sin duda. Sí, ahí está. Sí, 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 es que, bueno,
esta invitación de Coldplay ha sido algo, fue inesperado para nosotros, para la orquesta como tal, y ha sido está siendo una experiencia muy especial. Este no es el estilo de música, o sea, no es el estilo, no la música, no es el estilo de concierto al que nosotros estamos habituados, pero nos ha llenado de algo muy importante, que nos ha llenado de un gran entusiasmo, y aquí sí es algo que tiene que ver, no tiene que ver con edad ni nada, sino con el simple entusiasmo de participar en conciertos, en un concierto primero con una de las mejores bandas musicales del mundo, que es Coldplay, y, Una de las más famosas, sí. Una de las más famosas, y que es excelente realmente como banda musical, es una de las más brillantes, y sí. Porque no solamente que su música es hermosísima, sino que lleva un mensaje constante. Entonces, tiene mucho que ver con el mensaje de que los valores que Coldplay pregona, tienen mucho que ver con nuestros valores, con los valores que nos ha inculcado a nosotros el sistema. Desde siempre yo recuerdo que el maestro Abreu nos decía, todo lo que ustedes aprendan deben compartirlo con los niños o con los jóvenes o con quien necesiten compartirlo. Entonces nosotros empezamos a desarrollar de alguna manera pues una carrera pedagógica desde jóvenes, ya cuando uno tenía más o menos un cierto nivel. Entonces enseñabas a otros niños que estaban, a niños sobre todo, que estaban empezando. En mi caso particular, yo llegué incluso a enseñar principiantes de violín, cuando ya estaba en un nivel un poquito más avanzada. Genial. Y sí, pero y tuve supervisión y todo para ello, porque yo era joven también. Y eso, transmitir nuestros conocimientos es una manera siempre de ayudarnos unos a otros, de crear un ambiente mejor para desarrollar nuestras aptitudes, sobre todo las aptitudes musicales, que sin duda eso nos ayudan a ser mejores personas. No determina exactamente eso, pero cuando tú puedes tener esta oportunidad, tienes más chance de entender que puedes ser mejor persona. Y puedes buscar serlo. Un poco eso es la lucha también o lo que Coldplay pregona en sus conciertos, dar lo mejor de nosotros para todos, para toda la orquesta, o sea, no solamente para nosotros como orquesta, sino para todos los niños, los jóvenes. De alguna manera, la orquesta se convierte en un ejemplo a seguir. Y muchos niños y jóvenes dicen, porque yo lo he podido ver, lo he podido constatar, profe, yo quiero algún día tocar en su orquesta. Y eso es hermoso, y es hermoso realmente. Wow. Cuando tú ves que ese niño que hace 10 años te dijo eso, entró a la orquesta. Y se hizo realidad. Se hizo realidad, y es algo que yo particularmente, que he visto varias generaciones pasar por el sistema, para mí eso es algo hermosísimo. De ver que sí se puede, y que generacionalmente se va cumpliendo ese mensaje, pues, esa forma de trabajar que el maestro nos inculcó desde el principio. Eso es un lazo de unión con los valores que Coldplay ha pregonado en sus conciertos y en general pues en sus declaraciones. Entonces, claro, eso hace que nosotros estemos ahorita así como que es como un sueño que estamos en Wembley ahora, siendo teloneros de Chris Martin y su banda Coldplay, con quien compartimos estos valores. Estar en el estadio es una cosa totalmente, o sea, es una sensación totalmente diferente a estar en la sala, en una sala de conciertos. Y lo que se ha presentado hace unos meses, hace unos días tú estuviste en el concierto en el Royal Festival Hall, pero años atrás nos presentamos en el Royal Albert Hall, en la BBC Bronx, que estamos hablando de que en esa sala son poco más de 6.000 personas que entran, y que la euforia de esa sala es algo espectacular, es una cosa que uno dice, Dios mío, esto parece un sueño.
Pero entonces aquí el tema es que estamos tocando para un público, muchos de ellos no nos conocían y ahora nos conocen, ahora conocen a la orquesta. Hemos notado justamente que en cada concierto hay más gente que va a escuchar la orquesta desde el principio del, del concierto, pues, porque nosotros Sí. tocamos en el propio open, como dice en inglés, at the very beginning. Wow. No, pero Sí, ahí hay muchísimas cosas increíbles y de que estás viviendo ahorita que, bueno, muchísimas. tocaste sobre la educación y bueno, vamos a ir en ese enfoque por un poquito. Bueno, eres educadora, vas al Emilio, se me olvidó la escuela. ¿Cuál es Vicente la Emilio escuela? Sojo, en el Vicente Emilio Sojo, Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo, de ahí egresé Ok, y tú como profesora, eres profesora, ¿no? Das clases, en clase. sí. Y, y bueno, ¿y cómo es eso? Y estás diciendo que es una parte del sistema, ¿no? De tu, en el sentido que en la filosofía del sistema tienes que enseñar a los que están aprendiendo. Y Sí, supongo que tienes eso ahí como rol. sí, sí, exacto. Justamente actualmente, por ejemplo, hay una cátedra dentro del sistema que es la cátedra de piano orquestal, donde hay un grupo de jóvenes pianistas eh, donde trabajamos cómo abordar las obras, por ejemplo. Justo cuando lleguemos, justo al llegar de esta gira maravillosa que tenemos, tengo que empezar a organizar pues la siguiente clase magistral que vamos a hacer, que es cómo abordar el piano dentro de las diferentes obras que Mm, tienen el piano como parte de su plantilla orquestal. wow. Es eso que yo te estoy diciendo, que te dije al principio. Sí. Les enseño a ellos cómo deben abordar las obras, porque cuando tú no sabes cómo abordarlo, puede ser, para un pianista que por primera vez está tocando dentro de la orquesta, puede ser, eh, no quiero utilizar la palabra traumática, pero puede ser un momento difícil cuando no sabes cómo abordarlo dentro de la orquesta, porque es que no se Ujú, aborda igual que si estuvieras adelante como solista o como abordas normalmente el repertorio de piano solo, ujú. incluso de piano acompañante o de piano de música de cámara, que es con poquitos instrumentos. ¿Ves? Se aborda Vale. diferente. Entonces, la idea de estas clases magistrales, de esta cátedra que existe en el sistema, es Ujú, que compartir mi experiencia como pianista de la orquesta con estos jóvenes pianistas que de hecho ahí hay dos, por lo menos, que son pianistas fijos de dos orquestas en el sistema, que son oficialmente pianistas de esas dos orquestas, y hay otros jóvenes pianistas que eventualmente tocan con otras orquestas. Entonces ellos tienen que tener todas estas ideas claras para saber abordar esos repertorios. increíble. Y bueno, una de las distinciones que mencionaste antes es que hay un trabajo de saber qué es lo que está tocando la orquesta y puede ser que como piano solista puedes enfocarte mucho más en nada más el piano. Em, bueno, eso es uno de los detalles seguro que va a estar y con mucho más detalles vas a ir en la clase magistral. Em, entonces, mencionaste también tocar en Wembley y en el Royal Albert Hall, Royal Festival Hall. Seguro que tienes, no sé, nombra otras salas ahí que conoces. Barbican Center, estuvimos en enero en el Barbican Center. Ajá, el Barbican, sí. Y Son bueno, pero salas. en Europa, seguro en el mundo, seguro que has tocado en grandes salas. Sí, genial. ¿Y tienes alguna sala que es especialmente memorable para ti o notas las diferencias? Mencionaste que las salas tradicionales versus Wembley se toca diferente. ¿Puedes Sí, elaborar sobre eso? lo primero que tengo que decir que es diferente es que nosotros no, en las salas de conciertos no utilizamos el despliegue tecnológico de sonido que se necesita para un evento en Wembley. Nosotros, aquí por lo menos esa es una novedad para nosotros, tener que tocar con los inners, Ok. escuchar la orquesta básicamente a través de los audífonos. Eso es algo para nosotros bastante nuevo. Cuando nosotros vamos a una orquesta, no, a una sala de conciertos como orquesta sinfónica, no trabajamos de esa manera.
escuchamos el sonido global, el sonido real Ujú. de los Sí, instrumentos. interesante. Sin Entonces, micrófonos, sí. sin micrófonos, o sea, los micrófonos que hay son para grabación, para el tema de las grabaciones, para enriquecer las grabaciones, pero no son para amplificar sonido, por ejemplo. ¿Ves? Ujú. El Ya veo. sonido que trabajamos como orquesta es un sonido que tiene que ser amplio, tiene que ser un sonido que se proyecte y dependiendo de la obra puede ser un poco más brillante o no, pero es sonido real, es el sonido de cada instrumento. Ujú. Wow, muy bien. Y por ejemplo, en el concierto de Wembley, las piezas son extractos que han tocado o son piezas cortas principalmente. Por ejemplo, en la quinta de Beethoven, que es la primera obra, es un extracto del primer movimiento que se tomó, Gustavo lo editó, no cambió nada de la obra, sino que simplemente tomó, digamos que de la mitad para el final del movimiento para hacer ese inicio. La Ujú. segunda pieza es un arreglo de un compositor, Richman, creo que se llama así, es un Max arreglo, Richter, Max Richter, sí. Richter. Richter, sí. Richter. Él hizo un arreglo inspirado en La Primavera de Vivaldi. Entonces hace un arreglo y le incorpora sonidos especiales de bajo y en este caso de sintetizador, que es la parte que hago yo, Ok. para crear una atmósfera totalmente diferente de la obra. Porque sí, con ese arreglo es una atmósfera totalmente diferente, es como una atmósfera como que se eleva, lo que nos dicen las personas que lo han escuchado, pues, de afuera. Ujú. Y Sí. las otras obras, el Star Wars, por ejemplo, es justo el primer movimiento, un arreglo, el primer movimiento de la suite de Star Wars, El tema, el sí. propio maestro John Williams hizo este arreglo especialmente para estos conciertos. Wow, ok. Sí, hizo este Increíble. arreglo desde la marcha de inicio de la Sí, obra, el tema, sí. lo arregló especialmente para estos conciertos de Wembley. Se estrenó realmente aquí en Wembley, ese Wow, arreglo. ok. Oh, Y increíble. las otras piezas, sí, el malambo que se toca después es el último movimiento de la suite Estancias del compositor argentino Alberto Ginastera. Y Mm. el mambo es parte de la suite orquestal, la suite sinfónica orquestal, West Side Story, de Ujú. Leonard Bernstein. Pero Genial. con pequeños arreglos que se le han hecho expresamente para lograr el efecto que se logra con la Genial. obra. Sí, su orquesta tiene tanta energía cuando lo tocan y era eufórico el día del Royal Festival Hall que lo tocaron dos veces, la segunda vez bailando. Ahí veo que en Wembley también bailan mientras la Sí. tocan. Es increíble. Y supongo que las piezas las escoge Dudamel principalmente o tienen un No, poco... ¿Cómo se seguramente hace eso? Gustavo, seguramente Gustavo sugirió, pero tengo entendido que fue en compendio, o sea, no fue solamente Gustavo quien escogió. La Ujú. organización Coldplay tuvo también mucha injerencia en escoger estas piezas. Vale, vale. Hay un trabajo de Pero colaboración. seguramente sí, en Sí, colaboración, seguramente Gustavo la sugirió. entiendo. Muy Sí. bien, muy bien. Hay una Y, pregunta que me hiciste que no te respondí, que cuál sala de las ajá, salas de concierto recuerdo, es difícil porque las salas de concierto todas son diferentes, pero por ejemplo, eh, el Royal Albert Hall para mí es una sala muy especial porque ahí fue donde participamos por primera vez en BBC Proms y yo recuerdo con mucho cariño esa presentación. Era algo, o sea, y la sala, lo grande que es, la interacción con el público, eso dejó una huella muy hermosa, la recuerdo con mucho cariño, pues esta sala para mí tiene un espacio en mi corazón especial. increíble. Y, por ejemplo, la Filarmonía de Berlín, imagínate, para nosotros tocar en la Filarmonía de Berlín es algo así como sueño hecho realidad también, porque esa es la sede de la Filarmónica de Berlín. ¿Ves?
o la Filarmonía de París, que tiene una acústica y una arquitectura maravillosa. Como esas, hay, te podría nombrar muchas. Hay una especial que recuerdo en la que nos presentamos hace mucho tiempo, que es la Filarmonía de Essen, en Alemania, que tiene una acústica espectacular. Ella no es tan grande como la de París o la de Berlín, pero tiene una acústica espectacular. Recuerdo que lo que más me impresionó fue la acústica Wow. de la sala. Y el órgano de esa sala es un órgano monumental, con un sonido extraordinario. Bueno, ahí se hizo, ahí nosotros tocamos la tercera sinfonía de Saint-Saëns, que lleva piano y también lleva órgano solista. Bueno, recuerdo con mucho cariño de verdad esa sala también. Sí. Es muy bonito también. Sí. Genial. Seguro que cada sala tiene sus aspectos Sí, icónicos y la total, acústica comienzas totalmente, totalmente. y bueno, y seguro que se influencia con lo que tocas ese día. Em, y vamos a ir un poquito más sobre el sistema en los últimos minutos que tenemos ahí. Para ti, ¿qué representa el sistema y cómo era tu relación con el maestro Abreu? Bueno, el sistema es no solamente una gran escuela musical, es una escuela de vida. Para mí el sistema, mi orquesta es como una familia, somos como una familia realmente. Eh, Sí, se ve que se además, aman mucho, son muy amistosos entre ustedes, se aman somos mucho. amistosos y no significa que es que andamos juntos para arriba y para abajo, porque bueno, hay diferencias de edades, hay diferencias de gustos, etcétera. Sabemos respetar nuestros espacios, pero lo más importante es que cuando estamos haciendo música y cuando estamos juntos, estamos disfrutando de algo que nos gusta a todos, que es hacer música a muy alto nivel. Entonces eso ya de alguna manera nos hermana. Ujú. Entonces, no es necesariamente que andamos todos juntos para arriba y para abajo, pero nos tenemos cariño, nos respetamos, estamos de alguna manera pendientes. Bueno, me necesitas, aquí estoy. No me necesitas, chévere, estás Sí, bien, muy contento por eso. Ese sí, tipo de cosas, sí. Es una familia realmente y funciona como tal. Mi relación con el maestro Abreu fue una relación muy hermosa, una relación donde siempre lo vi como un mentor, como un padre, mi padre musical, como un padre musical. Debo comentarte que el maestro fue compañero de estudios de mi papá en ah, Barquisimeto. Sí, sí, increíble. ellos estudiaron juntos en el Liceo Lisandro Alvarado y se graduaron juntos en el Liceo Lisandro Alvarado. Entonces, yo Ah, siempre pienso que mi papá, que al principio, cuando yo le dije, la primera vez que yo le dije que yo me quería dedicar a la música y que estaba todavía muy jovencita, me dijo que no, que cómo se me ocurría, que la música era muy bonita y todo eso, pero que yo tenía que estudiar la carrera universitaria. No. Entonces, bueno, sabes que en esa época no se apostaba mucho por la carrera musical. Sin embargo, el hecho de que cuando entramos al sistema, y mi papá supo que quien estaba detrás de eso, de todo ese proyecto, era José Antonio Abreu, como él decía, su amigo de infancia y su compañero de estudios más querido, uno de los más queridos, pues, que él tuvo. Él me ah, hablaba después de anécdotas que tocaban juntos, o sea, que ellos vivieron juntos. Él me decía que él se iba, después ah, de clases, a veces se iba con el maestro a su casa a escucharlo tocar piano, por ejemplo. Entonces él decía, jamás me imaginé que un hijo mío o que una hija mía iba a ser pianista más adelante. Yo creo que el increíble. hecho de que el maestro estuviera detrás del proyecto, hablando de alguna manera a mis padres, y dijo, no, bueno, sí vale la pena que ella se dedique porque hay algo serio, hay algo que se puede desarrollar. Desde ese punto de vista, pues el maestro fue un mentor para mí, un mentor, una guía, no solamente musicalmente hablando, sino de vida. Recuerdo que una de mis máximas que la tengo escrita y la tengo en mi casa en un sitio especial, él me dijo un día, recuerda siempre que la perseverancia es la virtud más premiada por Dios y la premia de manera inconmensurable. Él me lo dijo Wow, dentro de una conversación que yo tuve con él, increíble. donde también me dijo, siempre sigue
lo que te diga el corazón. En una duda que yo tuve, el maestro, yo necesito que usted me diga qué puedo hacer en esta duda que tengo para donde tenía que tomar una decisión muy importante. Dijo, no te puedo decir que decidas por uno o por otro, porque eso sería una gran responsabilidad, pero lo que sí te puedo decir es que debes seguir lo que te diga tu corazón, porque esa va a ser la mejor decisión para ti. Y no se Increíble. equivocó, y no se equivocó. Qué bueno. Seguí sus consejos y aquí estoy. Aquí estás. Wow. Sí, con mucha sabiduría Total, esas experiencias. total, Y total. última pregunta sobre el sistema, que, bueno, ya lo elaboraste un poco, pero ¿cómo ves que qué impacto tiene sobre la sociedad en Venezuela o en el mundo? El impacto en la sociedad en Venezuela ha sido multiplicado y se multiplica exponencialmente. Cada vez que yo veo niños que llegan al sistema, van a sus clases, que están desarrollando sus aptitudes musicales, eso me indica a mí que esos niños van a crecer de otra manera, van a ser niños que van a crecer haciendo lo que les gusta, lo que aman. Y de alguna manera, así como yo lo hice, yo siempre fui feliz. Mi niñez y sobre todo mi juventud fue una juventud feliz porque estaba haciendo lo que me gustaba realmente, que era hacer música. O sea, yo salía del colegio y salía corriendo para mi casa a estudiar porque tenía ensayo en más tarde. Eso hizo que mi juventud fuera algo especial, Oh, mi época de juventud, ¿ves? sí, Fuera algo muy especial. Estos niños lo están viviendo incluso más jovencitos. Tienes que ver el entusiasmo de esos niños cuando son los encuentros de la Nacional Infantil o de la Nacional Juvenil, que ahorita ya hay 2 selecciones nuevas en vale. Venezuela. Como esos niños afrontan los estudios, el estudio desde las obras, la alegría que sienten por ser seleccionados, cómo van en sus respectivos núcleos a sus ensayos, indican que están realizando algo que les gusta y están creciendo felices. Eso de alguna manera, ojo, no significa que, bueno, si tienen problemas en su casa, eso lo va a curar, o están enfermos, lo va a curar. No, no lo va a curar, simplemente le va a dar una cuota de alegría y de felicidad que te llena tanto que te va a inspirar a buscar la solución a lo que te esté causando algún tipo de tristeza o algún tipo de preocupación. Interesante. Es como Porque que, hay algo que te impulsa a buscar esa solución. O sea, da esperanza. Vivir con ajá, esa alegría de la esperanza te ayuda a buscar soluciones. Quienes ujú, no consiguen muchas veces las soluciones, quienes no tienen esas esperanzas, quienes no tienen esperanza en general. ujú. No, el sistema es una manera, en mi opinión y según mi propia experiencia, te mantiene constantemente en un estado de búsqueda de ser mejor. Increíble, increíble. El sistema y lo que me contaste es que te entrena tu esperanza, tu perseverancia y eso lo haces con alegría porque estás haciendo música que te encanta y todo eso te da un carácter y una aptitud para la vida que muy resistente y alegre. Es un privilegio y le doy gracias a Dios todos los días porque para mí esto es un privilegio. Increíble. Bueno, Vilma, para terminar nuestra conversación muy interesante, quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son tus metas artísticas en el futuro? Oh, Eh, las metas artísticas son seguir haciendo música al más alto nivel. Hay mucho repertorio por hacer, hay música de cámara, hay muchas obras que quiero seguir trabajando. En este momento estoy haciendo una maestría en musicología latinoamericana, te lo había comentado anteriormente. ah, Sí, genial. a tu mami se lo comenté. Y, Vale. y bueno, quiero terminar la maestría, pero seguir haciendo música al más alto nivel, es que hay mucha música por hacer y seguir enseñando también, seguir transmitiendo toda mi experiencia y todo lo que vaya aprendiendo, porque esto es lo hermoso de la música, que tú no llegas nunca al final, no hay un techo,
O sea, siempre cuando llegas a una meta, descubres que hay un poco más allá, entonces quieres ir más allá, quieres estudiar Ajá. más, quieres aprender más. Entonces, eso es lo maravilloso de la música. Entonces, quiero mantenerme en esa línea y seguir enseñando a quienes deseen aprender, pues, a través de mi experiencia, seguirlos ayudando a que también estos niños jóvenes o jóvenes adultos encuentren ese camino. Darles Ujú. herramientas, como les digo yo a mis alumnos. Mi función es darles a ustedes herramientas para que desarrollen sus propias aptitudes. Con las herramientas con las herramientas adecuadas, ese camino es un camino que ustedes lo van a recorrer y como dicen, pues no hay límite. Wow. Me encanta, quieres continuar a contribuir a la educación, al poder sanador de la música, a la exploración de la música que estás expandiendo constantemente. Y bueno, buena suerte con la maestría y con los conciertos y grabaciones, ¿no? Tienes ahorita unas grabaciones también Acabamos de con... hacer dos grabaciones. La orquesta grabó con la violinista española María Dueñas, un CD que va a salir, creo que sale a finales de este año. Y nosotros también grabamos un programa Todo Falla. Grabamos Todo falla. también Sí, grabamos el Amor Brujo con la cantante española Pasión Vega, que es maravillosa. Y La Noche de los Jardines de España también con Javier Perianes, sí. un magnífico pianista que hace una muy sentida interpretación de la obra. Me Así que encantó bueno, cuando lo vi en vivo, esa pieza. Sí. y eso es lo que se ha, hay más, vienen más cosas y hay más proyectos, pero bueno, esperemos a que lleguen para poder. Vale, genial. Bueno, seguro que todo va a ser un éxito, no todo va a ser falla. Todo falla, no. No, no. No. Ok. Cuando dije todo falla, es todo Manuel de Falla. Sí, sí. Ese CD es un CD que habla, es un CD con obras de Manuel de Falla, donde está La Noche en los Jardines de España, Sombrero de Tres Picos, que es un ballet bellísimo, y nosotros hacemos la suite orquestal. Y Perfecto. bueno, y El Amor Brujo, que sí se hace en la última versión que escribió, que revisó el maestro Manuel de Falla, que es la versión de 1925. Mm, wow. Bueno, qué emocionante, qué emocionante. Ahorita Vilma va a ser... Estoy siguiendo muy emocionalmente. Y muchísimas gracias por esta conversación. Fue A un ti por gran invitar, placer. a ti por No, invitar. fue un gran placer aprendiendo mucho sobre tu trabajo, Vilma. Y bueno, vamos a estar en contacto. Y Seguro, hablamos muy pronto. si Pasa un Dios genial quiere. día. Nos hablamos pronto. Chao. Gracias, gracias, Gracias a Leo. ti. Chao, chao.